Bienvenidos a su canal Alza il volume de la tua fede, donde meditamos, reflexionamos el Evangelio de cada día a la luz y a la óptica de la tradición, el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Bienvenidos. Estamos hoy observando el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Vamos a meditar la fracción 32, que dice de la siguiente forma: por el contrario, mientras el otro estaba todavía lejos, le envía una embajada para pedirle la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos hablando de los condicionamientos para seguir a nuestro Señor Jesucristo y la manera de cómo el hombre tiene que prepararse para asumir esos compromisos con el Señor. De forma que dentro de esta fracción 32, de forma anterior, se habla precisamente de un hombre que es más fuerte que el otro y le envía una embajada, unos mensajeros para que lleguen a un acuerdo y lleguen a la paz. De forma que para poder entender esta acción tenemos que pasar por la patrística en cuanto a la famosa divinización del hombre, conocida dentro de la patrística bajo la autocomunicación del Espíritu Santo, la gracia y el amor, partiendo de la obediencia, la alianza, sacrificio y representación vicaria. De forma que, vencido ya en cuanto a la acción del pecado, que parte de la desobediencia a Dios, pues entonces alcanzamos la participación en cuanto a la vida divina, lo que se llama la divinización, de acuerdo al sacrificio de Cristo, en cuanto a la redención física que abarca la naturaleza total del hombre, en cuanto a que la asume Cristo en su humanidad. Esto normalmente bajo el concepto de la deificatio, que también se debe gracias a San Atanasio y otros padres de la Iglesia en cuanto a precisamente esa acción, que los padres de la Iglesia van denotando en cuanto a la famosa filiación adoptiva. No el adopcionismo como elegía lastimosamente aquellos de entonces, pero sí la acción permitida en cuanto a de lo que se conoce como la famosa rectitudo y el ordo justitia, que parte precisamente de la sola ratione y remoto Cristo, que ahí donde viene una dificultad para poder entender como católicos, ya que nuestros hermanos judíos y musulmanes, pues lastimosamente para ellos es inaceptable una encarnación de parte de Dios en cuanto a la acción mutua y precisamente la muerte expiatoria, que es difícil para ellos llegar a entender lo que se conoce como ración necesaria. Bueno, ya con todo ese preámbulo de la patrística y todas las soluciones que precisamente ellos dan a nuestros hermanos judíos, musulmanes de aquellos entonces, inclusive musulmanes sobre el siglo ya noveno, décimo, que ya no podemos hablar de patrística sino en cuanto a la parte doctrinal del magisterio. Entonces partimos de esta aseveración que hace la patrística en cuanto a Deus Homo, que parte precisamente de otro gran teólogo, Anselmo de Canterbury, en cuanto a Cur Deus Homo, que se habla precisamente de la teoría de la satisfacción en cuanto a que se ha desarrollado precisamente la formación definitiva del magisterio en cuanto a esa situación propiamente dicha. Ahora bien, con esta acción podemos entonces ir determinando lo que nos dice el Evangelio gracias a San Lucas, ya que para que quede muy claro que es de Lucas un texto es por la severidad, la rigidez del texto en hebreo. Y cuando Lucas dice que le pide, el texto pues traducido dice de esta forma, dice para pedirle la paz, vamos a quedarnos en esa acción para pedirle, pues Lucas utiliza una fracción supremamente rígida, demasiadamente rígida, que es la fracción que se debe decir de esta forma, virge, así, virge, como un término así tipo, una palabra tipo francesa, virge, porque no, es una palabra bastante compleja. Primero de pronunciar en cuanto a nuestra lengua romance, que es el español dentro de la estructura de lenguas romances, y esta lengua semitas, que virge, más o menos así pronunciado de forma prácticamente fonética, de esa misma fonética, nos está enseñando tres cosas importantes. La primera, que todo depende de Dios.
La segunda, que solamente se alcanzan las cosas a través de Dios. Y la tercera, que el resultado en cuanto al beneplácito de Dios es la perseverancia. Es la perseverancia en cuanto a que se busca la perfección. Entonces, queda como resultado buscar la perfección mediante la perseverancia. De forma que este es el eje central del texto, ya que Vikesh, o sea, Vikesh, como se quiera decirlo, se hizo una palabra como se quiera pronunciarla, Vikesh, como se quiera decirla, nos está enseñando Lucas que todo, absolutamente todo depende de Dios. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Perseverar. Perseverar en cuanto al objetivo de que si usted sabe que Dios, todo depende de Dios, Dios todo lo puede conceder, pues ¿qué hay que hacer? Perseverar en el seguimiento a Cristo. De forma que si uno persevera en el seguimiento a Cristo, entiende entonces por qué la primera parte del Evangelio habla de que quien no deja padre, madre, hermanos, hermana, por causa de Jesús. De forma que cuando el hombre o el ser humano, como lo han entendido los santos, en cuanto a su precisamente situación de la comunicación con Dios, de su intimidad, de su vida espiritual, lo han entendido como dice Lucas Vigeshes, pues entonces han entendido que todo depende de Dios, que a Dios todo le pertenece, pero que Dios nos pide la perseverancia en cuanto a que tenemos que perseverar por seguir los pasos de Cristo, de forma que nada ni nadie se nos puede oponer para seguir los pasos de Cristo. Si uno entiende esto, entiende entonces el mensaje del Señor. De modo que tenemos que esforzarnos entonces por ser perseverantes en el seguimiento a Cristo y que nada ni nadie puede ocupar el lugar de Cristo en nuestras vidas, ni su esposo, ni su esposa, ni sus bienes, nada, absolutamente nada, ni nadie en este mundo puede ocupar el lugar de Cristo. De forma que propongámonos, como habla la patrística, como dice precisamente la patrística, en cuanto a la rectitud, que habla precisamente eso en cuanto a la reflejar lo que es el seguimiento a Cristo, pues entonces reflejémoslo, porque es en nuestro beneficio para nuestra propia salvación. De forma que importantísimo tener esto bien claro, porque si lo tenemos claro, tenemos entonces claro nuestro rumbo, claro hacia dónde nos dirigimos, hacia la vida eterna, y claro qué es lo que Dios nos exige para que no lo coloquemos por encima de Él. Si no se dice que todo depende de Dios, Dios todo lo provee, pero Dios nos exige que seamos perseverantes en el seguimiento a su Hijo Jesús. Que entonces la Virgencita María hoy nos cubra con su manto maternal amoroso entre su inmaculado corazón y nos permita entonces cada vez más ser perseverantes en el seguimiento a Cristo, sabiendo que Dios todo lo provee como lo hizo con ella, lo hace con ella, que Dios todo lo puede y que nos enseña a ser perseverantes en el seguimiento a Cristo en medio de las situaciones y circunstancias de nuestra propia vida. Como dirían los precisos padres de la Iglesia en cuanto a Anselmo, que precisamente hay que excluir los famosos topos metafóricos de la tradición en cuanto a aquellas diferencias que quieren excluir el mensaje verdadero por colocar un mensaje falso del seguimiento a Cristo, de forma que eso trastoca el sentido de la salvación. Que ella nos libre de esa situación, que San José nos libre de la acción del maligno de Satanás, para que no caigamos también en esos errores, y nuestra ángel de la guarda nos permita siempre hacer la voluntad de Dios. Si fue de tu agrado esta reflexión, meditación del Evangelio, te invito para que te suscribas a este tu canal, alza el volumen de la tuya fe, asimismo para que lo compartas con tus amigos, seres queridos, si fue de tu beneficio. Así como también, además de pedirte que ores por esta obra de evangelización, también si deseas también hacer tu colaboración, aquí está esa plataforma, Neki David Plata, con este número para si deseas hacer tu donación. Muchísimas gracias. O por eso lo contrario, si deseas hacer una donación a través de esta cuenta de ahorros de vivienda desde Colombia o cualquier parte del mundo. Dios te bendiga, María Santísima te proteja, San José te cuide y tu ángel de la guarda pases un excelente día junto a él, haciendo siempre la voluntad de Dios. Que esté muy bien.